Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter al enfoque fenomenológico concerniente a lo que hemos estado revisando en semanas anteriores de la filosofía de la música, en donde, bueno, pues nosotros nos vamos a preguntar primordialmente, pues, ¿qué es esto que algunos consideran como la experiencia musical? ¿En qué consiste, en pocas palabras, el que nosotros nos sintamos de determinada manera frente, pues, a cierto tipo de piezas musicales en comparación con, bueno, pues otro tipo de sonidos que nosotros experimentamos cotidianamente, como el ruido del claxon, no sé, el sonido de la lluvia al caer, etcétera, que, bueno, pues nos proporcionan otro tipo de experiencia en concreto y en particular. Ya esto pues lo vamos a ir analizando detalladamente conforme pues pase el presente sábado filosófico. Y bueno, pues ya brevemente, para cerrar la introducción o la presentación de este video, nada más me gustaría dar un enorme agradecimiento, bueno, pues a todas aquellas personas que han decidido volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus contribuciones monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que bueno, pues yo puedo seguir manteniendo esta oferta pública y gratuita de materiales y contenidos filosóficos a todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que tenemos aquí. Entonces, un enorme agradecimiento a todas estas personas. También agradezco por su parte a todos aquellos que han decidido darle continuidad y seguimiento a las presentes presentaciones y formatos de sábados filosóficos del canal, porque bueno, si ustedes no vieran estos videos, no tendría mucho sentido hacerlos. Entonces, un enorme agradecimiento a todos ustedes. Y bueno, pues ya para cerrar, te recuerdo que me puedes dejar en la caja de los comentarios todas tus dudas, quejas, objeciones y que tengas respecto a las cosas que vamos a platicar a continuación. También me puedes dejar en la caja de los comentarios recomendaciones para próximos sábados filosóficos. Siéntanse en libertad de recomendar o de proponer, bueno, pues las temáticas que a ustedes les gustaría que abordáramos en los sábados filosóficos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí brevemente les dejo en pantalla un par de recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que estén interesados en seguir profundizando e investigando pues todas las cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a ver a continuación de la fenomenología en la música. Entonces, bueno, pues espero que les sean útiles. También aquí en pantalla les dejo una tercera recomendación bibliográfica por si pues requieren más, ¿de acuerdo? Bueno, entonces brevemente vamos a recordar que mencionábamos desde hace pues ya 2 semanas que existen al menos 4 enfoques filosóficos concernientes al análisis de la música. Uno ontológico, uno estético, uno fenomenológico y otro sociológico. Ya vimos en semanas anteriores tanto el enfoque ontológico como el enfoque estético, y ahora pues constituye o toca materia el que tratemos el análisis del enfoque fenomenológico concerniente al análisis filosófico de la música, ¿de acuerdo? En donde, bueno, pues nos estamos preguntando primordialmente en qué constituye o qué elementos están presentes en esto que nosotros denominaríamos como la experiencia musical. Y bueno, considero pertinente que nos detengamos al menos un momentito a analizar bien la pregunta que nos estamos haciendo aquí a nivel fenomenológico, porque si no, pues nos podemos confundir, ¿de acuerdo? ¿Qué es exactamente lo que estamos indagando o lo que pues estamos reflexionando cuando tenemos sobre la mesa una pregunta de este tipo de qué constituye la experiencia musical? Bueno, primero que nada, de nuevo, como más o menos brevemente ya les mencionaba pues varios minutos o segundos anteriores, primero debemos como identificar esto que presumiblemente podemos denominar como experiencia musical. Entonces, al menos intuitivamente o de primera vista o en primer plano, en nuestra vida cotidiana nos encontramos, digamos por así decirlo, con muchas experiencias sonoras, ¿de acuerdo? Ya les comentaba hace un momento, por ejemplo, el ruido que hace el claxon de un carro cuando pues es impactado por alguna persona que a lo mejor quiere robar este carro, o por cualquier otro tipo de circunstancia. Bueno, ese es un tipo de experiencia sonora que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. También cuando nosotros, digamos, cerramos una puerta, abrimos una ventana, tenemos ahí una experiencia sonora particular, pero suceden ciertos fenómenos sonoros en nuestra cotidianidad a los cuales pues les damos una apreciación diferente. Y en este sentido, perdón, digamos, cuando escuchamos la lluvia caer,
cuando, no sé, escuchan una melodía o una pieza de su cantante o artista favorito. Bueno, pues en ese sentido nosotros a nivel de la cotidianidad aislamos y diferenciamos el tipo de experiencia que se tiene ahí, la experiencia sonora en concreto, y decimos o le atribuimos la etiqueta de ser experiencias musicales que traen consigo cierto placer, cierta sensación de belleza o cierta apreciación de belleza, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, justo en este sentido, nosotros nos estamos concentrando primero que nada en una perspectiva, pues digamos, básica, cuando nosotros pensamos en la experiencia musical, ¿de acuerdo? En todo este tipo de experiencias que en un sentido, digamos, cotidiano nos encontramos y las diferenciamos respecto a otro tipo de experiencias sonoras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro objeto de estudio cuando estamos pensando en una perspectiva fenomenológica de la música, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si hay alguna duda, queja, comentario respecto a este objeto de estudio que estamos diferenciando ya desde ahorita, ya de entrada, bueno, pues no dudes dejarme en la caja de los comentarios todas esas dudas, quejas y demás, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, habiendo ya nosotros aislado el objeto de estudio o de análisis de justo un enfoque fenomenológico de la música, ahora pues debemos seguir afinando cada vez más la cuestión de lo que nos va a interesar cuando nosotros nos cuestionamos fenomenológicamente sobre, bueno, pues cuáles son los componentes de la experiencia musical, ¿de acuerdo? En primer plano, pues es importante recordar que aquí no nos va a interesar que sea la música, fíjense. ¿En qué sentido no nos interesa que sea la música? Bueno, pues desde una perspectiva ontológica. Es decir, que independientemente de si la música es un producto de mi subjetividad, eso que llamamos música o que catalogamos como musical, no nos interesa si eso es subjetivo o si existe, como desde la perspectiva platónico-pitagórica, alguna especie de mundo o de reino ontológico privilegiado en donde, bueno, pues la música ocupa ahí un lugar en específico. No nos interesa, en pocas palabras, si la música en sí es objetiva o subjetiva, ¿de acuerdo? A nivel de su existencia. ¿De acuerdo? Espero que se entienda este punto porque si no nos vamos a perder respecto al enfoque fenomenológico. Igual cualquier duda, comentario al respecto, bueno, pues me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios. Tampoco en este sentido nos va a interesar desde un punto de vista fenomenológico respecto a la música, qué es lo que hace particularmente bella a la música, ¿de acuerdo? Eso no nos interesa. Recuerden que eso tiene que ver con un enfoque estético respecto a la reflexión filosófica de la música. Y en este sentido, independientemente de cómo queramos catalogar a la experiencia musical sobre, por ejemplo, si cierta pieza musical es bella, es fea, que si el reggaetón es bello o no, etcétera, ese tipo de cosas no nos interesan. En este sentido, desde el enfoque de vista fenomenológico, nos interesa la estructura de la experiencia musical, ya la categorización o la adjetivización de este tipo de estructura musical es concerniente a otro plano o a otro ámbito de reflexión filosófica. Igual, si hay dudas respecto a cuál sería en concreto pues la diferencia entre el análisis fenomenológico que se concentra por la estructura de la experiencia musical en relación a pues ver este tipo de reflexiones estéticas sobre qué hace a la música bella y demás, bueno, pues igual no olvides dejármelo aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este sentido, cuando pensamos o cuando yo les digo que lo que nos interesa es la estructura de la experiencia musical, concretamente respecto a lo que nos estamos interesando a nivel fenomenológico aquí es a la relación entre sujeto y música. Entonces aquí conviene, al menos a nivel de paréntesis, de forma muy breve, pues recordar un poco en qué consiste la fenomenología. Al respecto, para los que quieran pues una introducción un tanto más detallada o más profunda, aquí en el Pensamiento en Llamas tenemos el curso de epistemología, en donde, bueno, pues dedicamos una sesión a la cuestión de la fenomenología. Ahí puedes buscar esa sesión por si tienes más dudas respecto a qué es esto de la fenomenología, que voy a explicar de manera muy somera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces recordemos que bajo un enfoque fenomenológico, lo que nos interesa es la vivencia. Entonces, cuando yo les digo que bajo un enfoque de fenomenología de la música, lo que nos interesa es la relación entre el sujeto y la música,
En pocas palabras, lo que a mí me interesa es entender cuál es la estructura de la vivencia, en el sentido de que queremos aislar cuáles son los componentes fundamentales para que nosotros podamos tener una vivencia musical. Por ejemplo, no sé, algunos podrían pensar que para que yo pueda tener una experiencia musical, yo tengo que tener cierto estado de ánimo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy deprimido y qué sé yo, me pongo a escuchar canciones de Cher para levantarme mi ánimo. Entonces, ahí respecto a la cuestión de la estructura de la vivencia musical, que este es el punto de vista fenomenológico de la música, noten que aquí pues tiene un papel crucial o fundamental la cuestión de cómo me siento. Entonces ese, por ejemplo, sería un componente a nivel de análisis fenomenológico de la música sobre pues qué se requiere para tener la vivencia musical. Entonces ese es un componente, digamos, el estado de ánimo. Otro te podría decir, no, pues sabes que a lo mejor requiere cierto ambiente tranquilo, cierta pasividad en tu entorno, y ese es otro componente de la vivencia musical. Otros te podrían decir que no, a lo mejor el sujeto en este sentido requiere cierto tipo de educación musical. Volvemos al enfoque clásico de la técnica, que bueno, pues ya lo he analizado y profundizado en el sábado filosófico de la semana anterior. Y en este sentido te pueden decir, no, es que para que tú tengas una vivencia musical, así que digamos en sentido estricto, tú requieres al menos algún tipo de educación musical que te haga apreciar, y aquí aparece el término apreciar, que es muy importante para los enfoques fenomenológicos de la música. Aquí surge la idea de que la educación es necesaria para apreciar cuando tienes una vivencia musical, y vean, ese es otro criterio para decir que la educación es fundamental pues a la estructura de la vivencia musical, ¿de acuerdo? Todos estos son ejemplos para que nosotros vayamos entendiendo justo pues en qué consiste el que nosotros nos pongamos a reflexionar sobre los componentes o la estructura de la vivencia musical, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este sentido, digamos que algo que se suele dar mucho en los enfoques fenomenológicos de la música es la cuestión de la relación del sentimiento con la pieza musical. Es algo que ha llamado mucho la atención. Muchos creen que incluso pues una parte medular de la estructura de la vivencia musical tiene que ver con justo nuestros sentimientos. O sea que básicamente tú tienes experiencia musical siempre que te sientas de determinada manera frente a un fenómeno sonoro. Y esto es algo muy interesante, que bueno, pues de pronto aquí en Latinoamérica no es muy común encontrar este tipo de empleos, ni sobre todo este tipo de investigaciones, porque digamos que mucha gente que se interesa en saber cómo afecta, o en este sentido, qué tipo de sentimientos provoca determinadas piezas musicales, son personas, sobre todo en Estados Unidos, son personas que trabajan en lo que se suele denominar como lobbies de pensamiento. O sea, empresas que se dedican al estudio de mercadeo de piezas musicales, que diseñan a las piezas musicales de determinada forma para hacer sentir a la audiencia de cierta forma, y de esta manera pues vender de mejor manera un producto. También son lobbies que se encargan de, por ejemplo, qué tipo de música es la adecuada para la campaña de un político, para un comercial de Coca-Cola, etcétera. Entonces, digamos que en muchos sentidos los estudios de fenomenología de la música están muy centrados, sobre todo por este interés comercial que de pronto se desarrolla, sobre todo en países como Estados Unidos, en entender cómo determinado sentimiento es clave o fundamental para que las personas tengan pues una vivencia musical determinada, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí algo importante que de pronto ustedes podrían decir, bueno, pues esto me suena bastante como a psicología, ¿no? Es decir, cuando estamos en el ámbito de la fenomenología de la música, pues en realidad nosotros estamos como analizando estados psicológicos. Y no es eso del todo cierto. Ciertamente, ya para cuando ustedes quieran elevar esto a nivel de estudio de mercadeo, a nivel de ciencia, etcétera, por supuesto que requieren estudios en psicología. Sin embargo, aquí no es, bajo la reflexión filosófica fenomenológica, no es del todo crucial el que tú te intereses por los estados psicológicos. ¿Por qué? Porque estamos también, cuando nosotros pensamos en la estructura de la vivencia o de la experiencia musical, estamos pensando en la reconstrucción conceptual de la vivencia musical. Bueno, ¿y esto qué significa? Primero que nada, quizá
nosotros cuando pensamos en sentimientos, pues inmediatamente pensamos en la subjetividad descarnada, o bueno, encarnada más que nada, y que pues en este sentido bajo el ámbito o el reino de la subjetividad no hay ningún tipo de objetividad determinada, ¿de acuerdo? Y entonces en este sentido, pues difícilmente para algunas personas esto pueda ser considerado como alguna especie de, o bueno, se le pueda dar el rango de estudio científico. Sin embargo, pues este tipo de visiones que se tiene de pronto respecto a los sentimientos, a pesar de que, más bien, sobre todo, que es una visión errada que se tiene de lo mismo, pues en pocas palabras, es una visión incorrecta, vamos a denominarlo de esta forma, respecto a qué son los sentimientos. Y entonces, aquí es importante diferenciar lo que algunos llaman como sentimiento y otros llaman como emoción. Para algunos las categorías que voy a explicar a continuación están al revés. No importa, al final del día lo crucial aquí es diferenciar cuando nuestras emociones o nuestras afecciones tienen contenido conceptual y cuando no. Entonces, a ver, decimos que la emoción es un tipo de afección sin concepto cuando simplemente están, pues digamos, cayendo bajo nuestra subjetividad y que de primer momento o en primer plano no hay una elaboración conceptual que nos permita hablar de esas emociones en un sentido pues más discursivo, más racional, etcétera. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes se cortan con una hoja de papel, ese ardor que sienten de pronto, ¿no?, en la yema de sus dedos por el corte de la hoja, pues en ese sentido ahí ustedes tienen emoción, no tienen sentimiento. ¿Por qué? Porque es una afección directa sobre su sensibilidad que a lo mejor ya en un segundo plano, en un tercer plano, muy a posteriori del acontecimiento directo, pues a lo mejor ya lo conceptualizan y ustedes pueden usar un sinfín de metáforas, analogías para tratar de comunicar ese dolor. Digamos, pueden decir que se siente como si te dieran un latigazo en la piel, pueden decir cosas como, no, pues es como si abrazara las llamas, etcétera, ¿no? Vean, ahí está todo el lenguaje metafórico que en pocas palabras lo que hace es elevar a concepto la emoción, pero digamos que en primer plano, en una primera instancia, no hay esa elaboración conceptual, simplemente es la afección sobre o en tu sensibilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pero justo como les comento, ya cuando nosotros metemos conceptos, entonces ya podemos hablar en sentido estricto de sentimientos. Entonces, el amor, el odio y por ejemplo cosas como la amistad, el sentimiento de la amistad y demás, son sentimientos, valga, porque ahí hay una elaboración conceptual de antemano que en pocas palabras esta elaboración conceptual lo que nos está haciendo es ordenar la emoción. ¿En qué sentido la está ordenando? Bueno, pues en el sentido en el que nos dice primero que nada cómo pensar a esa emoción, porque de nuevo pues nuestra sensibilidad es muy de a bote pronto, digamos, es muy de a momento, de tal suerte que pues es fácil, en virtud de que somos seres afectados todo el tiempo por un montón de objetos del mundo exterior, es muy fácil que conforme pase el tiempo tú te olvides de lo que te afectó a la sensibilidad. Y justo cuando tú traes a recuerdo, pues esa emoción ya no es tan vívida, es un tanto más débil, pero justo recobra su fuerza, tiene mayor potencialidad gracias a que los conceptos hacen que se asiente de una manera diferente en nuestro entendimiento. Entonces, vean ustedes cómo la cuestión de involucrar el concepto en la emoción, pues parece en muchos sentidos inevitable dada nuestra condición humana. Y en este sentido es cuando de nuevo tenemos sentimientos, ya cuando la emoción justo cae bajo algún tipo de elaboración conceptual, ¿de acuerdo? Y justo en el enfoque fenomenológico, cuando hablamos de sentimientos, lo que nos interesa no tanto es la emoción. Digamos que la emoción es objeto del psicólogo, del análisis psicológico. Aquí lo que nos interesa ya a nivel filosófico es justo pues analizar qué tipo de conceptos están involucrados en la ordenación o en el ordenamiento de la emoción para pues ya que nosotros hablemos en concreto de amor, de odio, de amistad, etcétera, ¿de acuerdo? Y justo en el análisis fenomenológico desentrañamos dichos conceptos. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos
el sentimiento de la tristeza y vemos durante el análisis conceptual que para que tú te sientas triste tiene que existir un ambiente pues un tanto sombrío, ya saben, el clásico ambiente de la lluvia caer, del día nublado, etcétera. Bueno, ahí es cuando te das cuenta que, por ejemplo, esos conceptos están ordenando a tus emociones de cierta manera, de tal suerte que te dan una perspectiva diferente de la realidad e incluso podríamos decir que norman a tus emociones este tipo de conceptos. ¿Por qué los norman? Porque te dicen cómo comportarte frente a los mismos y también cómo expresarlos en sociedad. Es todo un tema muy complejo, como ustedes pueden darse cuenta, ¿de acuerdo? Y bueno, respecto al análisis fenomenológico de la música, en este sentido, lo que vemos concretamente, bueno, pues es la búsqueda justo de todo este tipo de conceptos para que, bueno, pues como ya les había comentado en minutos atrás, ciertos lobbies, por ejemplo, bueno, pues ellos puedan elaborar un cierto tipo de estudio de mercadeo o estudio político para saber cómo manipular en pocas palabras a las personas mediante cierto tipo de piezas musicales. Es todo un tema muy complejo, como pueden ustedes darse cuenta. Bueno, justo como este tema es muy complejo y tiene muchas aristas, pues básicamente lo que voy a hacer es describir a grandes rasgos este método. Por supuesto que, bueno, pues para todos aquellos que estén interesados en seguir profundizando en esta temática, pues ya será tema o cuestión de cada quien el que lo guste hacer. Yo tengo limitaciones tanto de tiempo como de entendimiento, ¿verdad? Es decir, yo requiero justo conocimientos más amplios en teoría musical respecto a los que tengo, si es que yo quisiera hacer este tipo de análisis fenomenológicos de la música. Justo en este sentido, pues es uno de estos primeros requisitos para que nosotros podamos hablar de fenomenología musical, un amplio conocimiento tanto en teoría musical como en conceptos fenomenológicos que tienen su raíz en la filosofía de Husserl, ¿de acuerdo? En este sentido, básicamente lo que hacemos a nivel metodológico, si uno de ustedes quiere hacer este tipo de análisis de fenomenología de la música, es describir detalladamente cómo nos hace sentir cierta pieza musical y lo que haces es enfatizar pues justo en qué momento o en qué bajo qué arreglo musical se siente uno de determinada manera. Y claro, ya por estudios estadísticos vas sacando pues justo relaciones hasta que empiezas a notar cómo, por ejemplo, ciertos ruidos de cuerdas producen tristeza o pueden producir alegría y demás. Y de esta manera noten ustedes cómo también se pueden hacer compositores mediante este tipo de análisis de fenomenología musical. Porque, pues en pocas palabras, ya cuando tú tienes este tipo de análisis, lo que haces a continuación es irte a la composición musical, ya sabiendo justo en qué momentos o en qué arreglos musicales se producen determinados sentimientos, ¿de acuerdo? Y bueno, en pocas palabras, digamos, esa sería grosso modo la metodología a partir de la cual ustedes pueden hacer un análisis fenomenológico de la música a nivel muy básico. Por supuesto, se va complejizando conforme ustedes vayan a ir avanzando en este campo de análisis filosófico. Y bueno, como les digo, eso sale de mis limitaciones, pero hasta aquí yo creo que pues todos tienen una mínima introducción al respecto. Bueno, hasta aquí le voy a dejar. Muchas gracias a todos por escuchar y estar en este sábado filosófico. Espero que les haya gustado. Ya saben, déjenme en la caja de los comentarios todas sus dudas, quejas, objeciones y demás que tengan. Nos vemos. Hasta la próxima.